Bienvenidos a LinguaVid, una puerta abierta al mundo. El tema de esta clase es muy importante. Este tema es acerca de todo lo que tengamos que hablar o saber acerca de los verbos del inglés, el idioma inglés. Vamos a hacer un cuadro general para hacer una distinción completa y vamos a mirar un tema a la vez. El objetivo de esta clase es que usted pueda entender exactamente cómo funciona cada grupo de verbos y exactamente cuál es la diferencia entre los unos y los otros. Vamos a empezar. En inglés tenemos dos grupos de verbos, podemos decir que son dos familias de verbos principales, son las únicas familias que hay. Bueno, por una parte tenemos los verbos principales y por la otra tenemos los verbos modales. Vamos a hablar primero de los verbos principales, así es que estos verbos dejémoslos a un lado por ahora. Bueno, los verbos principales también se dividen en dos grupos, los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Qué es un verbo regular? ¿Qué es un verbo irregular? Piénselo un segundito. ¿Ya cayó en cuenta? A ver. Vamos a mirar de qué manera los podemos distinguir. Es muy fácil. Vamos a hacer una sola analogía y siempre vamos a tener en cuenta esa misma analogía. Un verbo regular en inglés es un verbo cuyo pasado se escribe con ed. Bueno, vamos a mirar unos ejemplos de verbos regulares. Por ejemplo, el verbo trabajar, work, cuyo pasado se escribe con ed y suena worked. El verbo caminar, walk, cuyo pasado suena walked. El verbo escuchar, listen, cuyo pasado suena listened. Otro ejemplo, el verbo recibir, receive, cuyo pasado suena received. Esos son los verbos regulares. Bueno, algunos ejemplos. Los verbos regulares del inglés son más de 1000. Vamos a mirar ahora unos ejemplos de verbos irregulares. Por ejemplo, el verbo hablar, speak. Mire cómo cambia a su pasado, spoke. Otro verbo, el verbo escribir, write. Su pasado es wrote. El verbo correr, a todos nos gusta correr, run. Run. Pero en pasado es ran. Cambia completamente. Por lo tanto, es muy sencillo usar siempre la misma analogía. Un verbo regular en inglés es un verbo que escribe su pasado con ed. Un verbo irregular es un verbo cuyo pasado no se escribe con ed. Los verbos irregulares tienen 5 formas diferentes de construir sus pasados, pero eso es innecesario saberlo. La recomendación es que a medida que usted va aprendiendo un verbo irregular, de una vez conozca cómo se escribe su pasado. Bueno, vamos a mirar ahora un detalle muy importante sobre estos verbos. Entonces tenemos los verbos regulares y los verbos irregulares. Ya sabemos cuál es la diferencia entre ellos. Estos verbos tienen unas características muy interesantes. Vamos a entender cada una de estas características. Sean regulares o irregulares, estos verbos pueden ser transitivos o intransitivos. ¿Qué es un verbo transitivo? Pensemos. Transitivo, tránsito, movimiento. Un verbo transitivo es un verbo cuya acción no puede quedar estática. Es un verbo cuya acción tiene movimiento, es decir, recae sobre un objeto, para que su significado tenga un sentido completo. Vamos a pensar en un verbo que sea transitivo. Cuando hablamos de un verbo transitivo, obviamente hablamos de un verbo que si se expresa, quedamos como en el aire, esperando que se termine la frase. Por ejemplo, un verbo transitivo sería el verbo ver, see. Si usted dice, yo veo. ¿Yo veo qué? ¿Cierto? Bueno, por ejemplo, verbo ver. El verbo escuchar, del cual hablamos ahora, el listen.
Ah, yo escucho. ¿Pero yo escucho qué? Son verbos que no me dan una información completa cuando los escucho. Necesito que su acción recaiga sobre un objeto para que tenga un sentido completo. Por ejemplo, yo veo carros. Ah, bueno, yo veo gente. Yo escucho la radio. Yo escucho música. Escucho un pájaro cantando. Bueno, eso es un verbo transitivo. Ahora vamos a pensar en los verbos intransitivos. Como su propio nombre lo dice, si un verbo transitivo es un verbo que necesita de movimiento, o sea, su acción necesita recaer sobre un objeto, entonces un verbo intransitivo es un verbo cuya acción no necesita recaer sobre ningún objeto. Es decir, es un verbo que no tiene movimiento. Es un verbo que en el momento en que usted lo expresa, tiene un significado completo. Por ejemplo, usted le pregunta a alguien, ¿usted qué hace? Y la persona le contesta, ah, yo trabajo, yo estudio. Son verbos cuya información es completa. Entonces en inglés, por ejemplo, el verbo trabajar, work. Si alguien te pregunta, ¿qué haces? What do you do? Oh, I work, yo trabajo. Ese es un verbo intransitivo. Nos da información completa sobre una persona o sobre un objeto. Bueno, cuando sabemos que un verbo es transitivo, esta es una segunda característica de estos verbos, cuando sabemos que un verbo es transitivo, también tenemos que entender algo importante, y es que un verbo puede ser monotransitivo, y cuando hablamos de monotransitivo, eso indica que ese verbo necesita un complemento. Por ejemplo, los que hablábamos ahorita, listen, see. Usted me pregunta a mí, ¿qué estás escuchando? Oh, estoy escuchando música. What are you listening to? Oh, I am listening to music. Necesito un complemento en ese verbo para que el verbo tenga un sentido completo. ¿Qué ves? What do you see? Oh, I see people. Veo gente. Entonces necesitan un solo complemento. Eso es un verbo monotransitivo. Un solo complemento. Ahora vamos a hablar de los verbos ditransitivos. Ya explicamos inicialmente que un verbo ditransitivo es un verbo que necesita dos complementos para tener un significado completo. Los ejemplos más claros de un verbo ditransitivo es, por ejemplo, el verbo regalar, el verbo dar, el verbo donar. ¿Por qué? Vamos a pensarlo rápido. Si usted dona, regala o da algo, pues usted puede decir, regalé ropa, regalé dinero, doné hasta mi tiempo, por ejemplo. Usted puede donar tiempo o donar dinero, o puede dar dinero, puede dar ropa, pero en cualquier momento en que usted diga o exprese una frase de esa manera, la persona que lo está escuchando necesariamente va a requerir de más información. ¿A quién le diste el dinero? ¿A quién le donaste tu tiempo? ¿A quién le regalaste un carro, una casa, ropa? ¿Cierto? Entonces, ese tipo de verbos necesitan dos complementos. Complemento número uno, el objeto principal del verbo, el que recibe la acción del verbo, siempre va a ser un objeto. Yo di ropa. ¿A quién se la di? Ese es el segundo complemento de ese verbo. Y normalmente es un sujeto, una persona. Esta persona puede ser, por ejemplo, una institución. Suponga que usted dona ropa para una institución de niños, o que regala dinero para una institución de caridad, por ejemplo. Entonces, el orden necesario, el orden directo de los verbos ditransitivos siempre va a ser o el verbo seguido del primer complemento, que es un objeto, y el segundo complemento, decimos que recibe la acción indirecta del verbo, siempre va a ser un sujeto. Entonces, vamos a mirar ese ejemplo en contexto. Tenemos este ejemplo. I gave
$1 million to an institution. En este sentido, estamos siguiendo el orden natural del verbo. I gave $1 million viene siendo el objeto principal, el complemento principal, pero es un objeto. Estamos hablando de dinero. To an institution. Es el sujeto, complemento número 2. Ahora vamos a invertir ese orden. I gave an institution $1 million. En este caso, le estoy dando más importancia al instituto que a lo que yo le di. Eso es un aspecto sociolingüístico. Cada cual tiene su preferencia en cómo dice las cosas. Pero tengan siempre en cuenta que la forma en que nos expresamos, la forma en que decimos las cosas, puede decir mucho de nosotros mismos. Bueno, estos son los puntos más importantes, entonces, a tener en cuenta de los verbos principales. Es el primer grupo familiar de los verbos del inglés, los verbos principales, que son regulares, irregulares, transitivos, intransitivos, y si son transitivos, entonces debemos tener en cuenta que son monotransitivos o ditransitivos. Esos son los temas principales a tener en cuenta cuando hablamos de los verbos principales. Ok, esto concluye la primera parte de nuestra serie de los verbos del inglés. Por favor, no olvide que es importante que vea el resto de las partes una a la vez y que entienda cada tema separadamente, para que de esa manera no le quede ninguna duda acerca de los verbos del inglés. Recuerde, LinguaVid es una puerta abierta al mundo.